Marzo de 2020, pandemia por COVID-19, y en Argentina el gobierno nacional decide suspender las clases de forma generalizada en todo el país. Una medida que inicialmente se anuncia como temporal se termina prolongando en diversas ocasiones, y ante este cierre generalizado y prolongado de escuelas empiezan a surgir en la escena pública distintas familias y luego grupos de familias que reclaman por la reapertura de las instituciones escolares. Hasta antes de la pandemia, la literatura señalaba que las familias tenían poca presencia en el debate público por la educación y que eran un actor de baja relevancia en el gobierno de los sistemas educativos, particularmente porque los canales que existen para canalizar su participación, como son las cooperadoras escolares y los consejos escolares, no les permiten tomar decisiones reales en cuestiones que no estén vinculadas a la infraestructura escolar. Sin embargo, la notoriedad que empiezan a adquirir estos grupos de familias, en particular uno de ellos que se denominó Padres Organizados, con gran presencia en todo el país, empieza a suscitar incógnitas respecto a, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Y acaso no se trata de un nuevo actor que se está involucrando en política educativa en Argentina? En ese contexto, lo que me propuse es hacer un estudio sistemático de estos grupos autoconvocados de familias, tomando como caso de estudio a padres organizados. Lo que hice fue una investigación de material periodístico y disponible en redes sociales, y también llevé a cabo entrevistas en profundidad con actores clave. ¿Con qué objetivo hice esto? Bueno, principalmente con 4 objetivos. El primero, conocer en profundidad la historia de padres organizados, identificando las variables que posibilitaron su surgimiento, las características de sus integrantes, su perfil político. En segundo lugar, identificar a los distintos actores en el juego político de la educación en Argentina y entender cuál era el rol o el papel que jugaba padres organizados en ese juego. En tercer lugar, entender el grado de ruptura que significó padres organizados en lo que es la tradición histórica de participación de familias en educación. Y en cuarto lugar, entender la consistencia intertemporal de este grupo vinculada a otras temáticas diferentes al regreso a las clases presenciales. Bueno, ¿qué es lo que encontré en mi investigación? 3 hallazgos. En primer lugar, encontré que las redes sociales, fundamentalmente WhatsApp, jugaron un rol clave a la hora tanto de posibilitar el surgimiento de padres organizados como también posibilitar su accionar. Madres y padres de distintos puntos del país, que incluso hasta el día de hoy no se conocen personalmente, usaron redes como Twitter, Facebook y fundamentalmente WhatsApp para encontrarse, compartir sus distintos puntos de vista y organizar su acción. Este uso intensivo de las redes sociales tuvo a su vez consecuencias en las características que adquirió el grupo, principalmente 2. En primer lugar, Padres Organizados pudo estructurarse sin enfrentarse a los típicos desafíos de la acción colectiva que señala Olson, y adquirió más bien una lógica de acción conectiva, como serían Sennett y Segerberg. ¿Por qué? Porque fue a través del intercambio personalizado de mensajes por las redes sociales y automotivado, ¿sí?, que estas familias se encontraron y se organizaron. Es decir, no hizo falta de líderes claros o altos recursos organizacionales para estructurarse. Esa fue la primera consecuencia. Esto lo que les permitió es crecer a una velocidad muy rápida y a un bajo costo, pero la segunda consecuencia es que la organización adquirió una forma líquida en términos de Gervaudo. ¿Por qué? Porque estos vínculos entre estas personas no estaban asociados a una identidad fuerte, sino a estos intercambios de mensajes que se van borrando en el tiempo, por eso este concepto de liquidez, y por lo tanto fueron muy útiles al principio, pero se tornaron débiles hacia el final de la organización. Ese fue el primer hallazgo. El segundo hallazgo es que, como señala la literatura, este fenómeno fue impulsado fundamentalmente por familias de clases medias y altas de ámbito urbano, ¿sí?, que según la literatura se encuentran en mejor posición relativa para hacer reclamos vinculados a la educación de sus hijos. Pero específicamente lo que encontré fue que un grupo reducido de madres con mayor disponibilidad de tiempo y de recursos tanto materiales como simbólicos fueron las que ejercieron, en términos de Gervaudo, un liderazgo coreográfico. ¿Por qué? Porque no fue un liderazgo vertical, tradicional y claro como puede ser en otras organizaciones, sino que lo que pasó es que como estas madres tenían más disponibilidad de tiempo, podían estar más presentes en estos chats de WhatsApp o en estos intercambios vía Twitter,
y por lo tanto con esa mayor presencia, con ese privilegio de la presencia, como dice Gerbaudo, fueron moldeando el accionar de padres organizados, así como un coreógrafo no es el que baila delante del grupo, sino que va dando algunas instrucciones que después los bailarines interpretan. Ese fue el segundo hallazgo. Y en tercer lugar, lo que encontré es que Padres Organizados surgió en un momento muy particular histórico en Argentina, en un momento en que, en términos de Kingdom Instano, se abrió una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque era un momento de crisis, un momento de cierre generalizado de escuelas tanto públicas como privadas, pero también un contexto de alta polarización política por la cercanía de las elecciones legislativas, que atrajo la atención tanto de medios de comunicación como de políticos y de autoridades hacia el reclamo de padres organizados. Padres Organizados lo que hizo fue entablar un vínculo de diálogo con estos distintos actores, ¿sí? Y como podemos ver en el gráfico, cuando se abrió esta ventana, este contexto en particular, el tamaño de Padres Organizados fue creciendo, hasta transformarse en una red de familias y padres a nivel nacional. Sin embargo, a medida que se fue regresando a las clases presenciales, perdón, se fue regresando a clases presenciales y terminó la pandemia, esos vínculos que se habían establecido se evidenciaron utilitarios por la contraparte. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación dejaron de llamar, los políticos dejaron de atender y esa ventana de oportunidad se cerró. En ese punto, Padres Organizados perdió su consigna aglutinante porque ya no tenía esta consigna única de retornar a clases presenciales y perdió este volumen político. En suma, lo que ocurrió es que, además de perder volumen político, también recibió ciertos cuestionamientos vinculados a su legitimidad y a su representatividad, porque este liderazgo coreográfico no era del todo transparente y estos vínculos de esta organización líquida se tornaron débiles. Como conclusión, entonces, Padres Organizados representó una ruptura en la tradición histórica de participación de familias en educación en Argentina, tanto por su volumen como por sus formas de acción, pero no encontró un canal institucional a través del cual participar y entonces no pudo ingresar al juego político. La tesis lo que hace es aportes en torno a la discusión sobre los posibles roles de las familias en política educativa y también hace aportes vinculados a las nuevas formas de participación en las democracias contemporáneas, por ejemplo, vía redes sociales. Gracias.